¿Por qué leemos la Biblia? Recuerdo la primera vez que yo me hice esa pregunta, estaba muy pequeña y Dios me habló a través de un versículo, no en la Biblia, sino en Facebook. Y está en Juan 17:17, que dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo entendí todo. La santificación es apartarse para. La taza fue creada para tomar, no fue creada para guardar, ni para licuar, ni nada de eso. Cuando yo quiero agarrar algo y lo distorsiono, usándolo para lo que no fue, lo daño. No fue creado para eso. Igual pasa con nuestra vida. Fuimos apartados, consagrados para vivir en lo que Cristo tiene para nosotros. Y cuando nos distorsionamos en mentiras y engaños, entonces, ¿por qué leemos la Biblia? Para que podamos vivir en la verdad de Cristo. Porque todos los seres humanos necesitamos de dirección, de enfoque, de firmeza. Y por eso es que el mundo hoy en día habla y tiene una voz muy fuerte en nuestra vida. Tienen opiniones, tienen filosofías y maneras de vivir. Y no está mal. Pero los que estamos decididos a seguir a Cristo, tenemos que ser direccionados por su palabra y lo que ella habla a nuestra vida. Espero que sea de bendición este video. Estamos interesados en responder preguntas. Mi nombre es Catherine Fie y espero que este video sea de bendición para tu vida. Yo sufrí hace muchos años, en el 2018, de mucha ansiedad. Porque aunque yo sabía que tenía que leer la Biblia porque Dios nos habla, porque es necesario, porque es un mandato y muchas cosas, yo no lo hacía. Pero ¿cuál fue mi porqué? Porque una de las cosas que yo creo, sinceramente, es que todos tenemos un porqué para acercarnos a Dios. Casi siempre son cosas malas, casi siempre son cosas negativas que uno no consigue en el mundo respuesta, y en Dios sí, porque Él es la respuesta. Y en mi caso no fue contrario, o sea, no fue diferente, fue por algo negativo. Recuerdo que yo estaba empezando a trabajar y a estudiar y estaba pasando mucho tiempo en la calle, en el mundo. Y estaban pasando muchas cosas a nivel social en mi país. ¿Y qué pasó? Yo fui una carnada o un tiempo de presa para el enemigo o para mis pensamientos o con la ansiedad. Porque la ansiedad es el futuro, habla sobre el futuro y sobre qué tan horrible lo podemos llegar a ver. Pero ¿qué pasa en breve situación? Yo comenzaba a salir y tenía pensamientos de que me iban a robar, me iban a violar, me iban a distorsionar, me iban a vender. O sea, eran pensamientos muy extraños y muy también de acuerdo a lo que yo en mi entorno estaba viviendo. Pero a mí no me había pasado, jamás. Ni siquiera me habían robado un lápiz. Yo sé que nada, me agarraron y no había sido mi situación. Pero mis pensamientos me estaban volviendo loca. Pasó así como un año de mi vida. Yo cambié muchas cosas por esa situación. Yo llegué a mi casa a llorar. Hasta que obviamente un día dije: Señor Padre, tú seguirte a ti, tenerte a ti en mi vida, tiene que ayudarme, porque nada me está ayudando. Y recuerdo que me regalaron un devocional. Mi papá compró un devocional físico que yo los recomiendo muchísimo. De verdad, son devocionales que hablan sobre la palabra de Dios, te traen un versículo y una explicación acerca de cómo explicarlo. Yo los recomiendo. Si necesitas uno, yo te lo puedo mandar digital, obviamente. Pero son buenísimos para empezar a leer la Biblia cuando tú nunca has leído la Biblia y estás interesado en vivirla. Porque más allá de saberla, que dice tal versículo, que dice tal texto, es cómo la puedo vivir. A veces el conocimiento no se vive, es conocimiento, es información. Y yo estaba interesada en vivirla, en que cuando yo la leyera me salvara de lo que yo vivía en la calle. Ahora, yo comencé a darme la tarea de no salir de mi casa sin leer una página. Yo tenía que leerla. A veces me devolvía, a veces me lo llevaba y lo leía en el camino. Pero eso con el transcurso del tiempo fue cambiando mis pensamientos. Y yo tuve una herramienta. Por eso dicen que la palabra de Dios es como una espada, porque se convierte en algo con lo que tú puedes defenderte, al menos en tu mente, porque nuestras mayores batallas están en nuestros pensamientos. Yo considero que todos tenemos un porqué. Todos tenemos un porqué, porque necesitamos finanzas, porque necesitamos salud, porque queremos saber qué tiene Dios para nosotros, porque para qué existimos. Todos tenemos un porqué. Y este versículo me encanta porque cuando tú vas a la fuente correcta, tú eres direccionado.
Y algo que yo he entendido es que la palabra de Dios no viene ni con condenación, ni con culpa, ni con religión, y mucho menos con temor. La palabra de Dios te hace libre. Una cosa que tenemos que tener claro es que hay maneras de leer la Biblia. Tú puedes leer, yo recomiendo siempre leer un capítulo, porque eso de leer un versículo, no sé, yo considero que no es suficiente. Eso es como comerte una arepa y darle un solo mordisco. No, o sea, hay que leer suficiente para poder entender el contexto de las historias o de los capítulos. Ahora, tú eliges un libro de la Biblia. Toda la Biblia es perfecta. Toda la Biblia es perfecta. A mí me encanta Salmos o me gusta mucho Filipenses, pero tienes que leerla y saber cuál te gusta a ti. Pero supongamos, empecemos por Juan o empecemos por Salmos y vamos a leer un capítulo de Salmos. Ahora, eso es para cuando tú quieres empezar a leer la Biblia de manera aleatoria. Pero si tú quieres comenzar a leer la Biblia de una manera específica, también puedes buscar versículos, que yo lo he hecho durante mucho tiempo. Tú buscas versículos acerca de la fe. ¿Cómo podemos vivir por fe? Y te comienzan a dar versículos y tú comienzas a buscar esos versículos por toda la Biblia. Haces una lista de 30 versículos de la fe o 30 historias de fe y comienzas a leerlos uno diario y comienzas a meditar en ellos, comienzas a ver cómo puedes hacerlo. Eso es un buen ejemplo, porque todo depende, como te digo, cuál es tu por qué. En estos devocionales físicos no hay una estructura, ellos son aleatorios, pero son una bendición. Gracias por llegar aquí, gracias por escuchar este video, gracias por hacerte estas preguntas, ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Espero que te hayas ido con una respuesta clara, que te hayas ido con una herramienta, algo que haya sumado a tu vida, pero por sobre todas las cosas, que seas direccionado por Dios y que entienda que Él es la raíz de todos nuestros deseos.